Buenas tardes con todos. Siendo ya las 4:18, vamos a iniciar con la sesión de clase y esperamos tiempo prudente para que todos puedan conectarse. La clase de hoy día va a consistir en dos partes. Primero vamos a revisar y analizar un poco de teoría relacionado a lo que es el microcontrolador 18F4550. Eso lo vamos a hacer dentro de la diapositiva y por ahí con algunos manuales en PDF. Y la segunda parte va a consistir en una introducción mucho más direccionada a lo que son funciones dentro del LabVIEW. O sea, por ejemplo, la función de tipo while loop, vamos a analizarlo, vamos a ver cómo funciona, cómo podemos construir esta función y colocar adentro los bloques necesarios. Anteriormente hemos utilizado LabVIEW, pero solamente para ejecutarlo de manera forzada y por lo tanto teníamos que utilizar una ejecución, una aborto de ejecución para poder finalizar la simulación. Acá ahora vamos a colocarle su respectivo while loop y su controlador de stop o de parada. ¿Ok? Eso va a ser la segunda parte. Entonces, por ahí, si es que todavía no han instalado el software de LabVIEW, ya tienen el enlace habilitado. Está dentro de la semana 1, dice Software LabVIEW 2020 Survey Pack 1, y acá abajo está el activador. Primero ingresan al enlace superior, los va a direccionar en este caso al drive donde está alojado. Simplemente le dan descargar y procederá en este caso la descarga. Me parece que son 1.5 gigas aproximadamente. Entonces, una vez que ya tengan el software, vamos a buscarlo por acá.
Ok, vamos a ver el tema de la asistencia. Lo que les mencionaba aquí es que el activador es sencillo, simplemente tienen que ustedes hacer un clic derecho y activar. Me parece que el micro había estado desconfigurado ahorita, recién lo he activado. Lo único que tienen que hacer cuando abran el activador es hacer un clic derecho y acá les va a aparecer la opción activar, en vez de que diga desactivar como a mí me aparece porque ya están en verde. Ojo, no es necesario que le aparezcan todos estos archivos. De acuerdo a cómo ustedes van instalando poco a poco sus módulos, les va a ir apareciendo más información y van a tener que estar ingresando, ¿no? Para activarlos. No hay ningún problema. Hasta ese punto es sencillo, ¿no? Previamente tienen que haber realizado el proceso de instalación, ¿no? A través del NI LabVIEW 2020 versión de 32 bits. Se tienen que haber activado primero esto. Tienen que haberlo instalado. Bien, vamos con la lista de asistencia. Cadillo, Presente, profesor. Castillo, Presente, ingeniero. Celestino, Presente, ingeniero. Córdoba, Presente, ingeniero. Cotrina, Ingeniero. Gamarra. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Gaviria, Presente, ingeniero. Jerónimo, Presente, profesor. Juanilo, Presente, ingeniero. Rivera, Rivera, Ruiz, Presente, ingeniero. Saavedra, Presente, ingeniero. Samanamut, Samanamut, Suárez, Presente, ingeniero. Tarazona, Tarazona, Presente, ingeniero, buenas. buenas tardes. Vázquez, Huerta, Presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes. Vinces, Presente, ingeniero, buenas tardes. listo. A ver, estaría pendiente Samanamut, Rivera. Traten de asistir a sus sesiones de clase para que no se vean afectados por el tema de la asistencia. Guardamos estos y así se conectan sus compañeros, por ahí me estarán comunicando. Entonces vamos a ver sobre este microcontrolador 18F4550 que vamos a estar utilizando para el curso de sistemas embebidos. Analizar este microcontrolador. Es muy similar en ciertos aspectos al 16F 77A. Empezando por la letra, en este caso, que los caracteriza, que es la F. Que hace referencia a la memoria flash, por ahí si es que no recordaban ese dato. ¿Por qué es una memoria flash? Porque permite pues regrabar ese código. Primero borrarlo y después grabar un nuevo código. Por eso lleva ese nombre de memoria flash. Presentaciones. Hay varias presentaciones en las que se pueden encontrar a este microcontrolador. Tanto a la izquierda, que vienen a ser los componentes comunes para pruebas, que tienen los pines de forma salida y pueden adaptarse a un protoboard, por ejemplo. Y en la derecha los SMD, tipo de componente de montaje superficial, ya cuando el proyecto pues está definido y se necesita ahorrar con respecto al espacio dimensiones de esa tarjeta de ese PCB. ¿Qué más se menciona en esta parte? Que al tener una memoria de tipo flash, pues hay una gran facilidad para borrar este código, permitiendo el desarrollo de diversos prototipos y en base a ello, pues un aprendizaje, ya que no se requiere como antes o en la antigüedad utilizaba lo que era la luz ultravioleta. No sé si se han dado cuenta, algunos microcontroladores antiguos, quizás por foto, han visto que tenían como un agujero en la parte superior con un parche, ¿cierto? El cual se despegaba para que mediante luz ultravioleta pues
se borrase esa información. Entonces hoy en día permiten los microcontroladores ser reprogramados nuevamente sin incluso ser borrados con anterioridad. O sea, graba el código en sí. Este microcontrolador tiene la misma cantidad de pines, el 77A, pero con características un tanto distintas. Por ahí cuenta con comunicación USB, por ejemplo, tiene más puertos analógicos, tiene más timers, ya ustedes saben para qué son los timers, tanto para hacer contadores, temporizadores e incluso algunos temporizadores con desbordamiento interno dentro del microcontrolador y las famosas interrupciones. Entonces tiene módulos similares, pero de mayor cantidad o capacidad. En total mantiene sus 40 pines. Ah, y también las señales analógicas. Ojo, tiene más señales analógicas. Si no me equivoco, 13 señales analógicas disponibles. La arquitectura que se utiliza, pues, es la arquitectura Harvard, pero de todas formas, a manera de recordatorio, aquí coloqué la arquitectura von Neumann, las cuales se diferenciaban, ¿no?, con la de Harvard, en que la arquitectura von Neumann solamente tiene una sola su memoria, donde se alojan las instrucciones y los datos. Por lo tanto, lo hacía más lento ya que no podía ingresar ambos al mismo tiempo o en simultáneo. Al desarrollarse la arquitectura Harvard, pues obviamente puede interactuar ahora entre ambos aspectos. Bueno, entonces en base a ello se menciona que tiene una arquitectura de tipo Harvard, pone de dos buses para, en este caso, acceder tanto a la memoria del programa como a la memoria de datos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que mientras yo ejecuto una línea de código, una instrucción, al mismo tiempo puede estar leyendo, en este caso, la información que está dentro de la memoria del programa. Podemos acceder, en resumen, de manera simultánea. Luego tenemos el bus de memoria del programa, que está formado por 21 líneas de dirección, 16 líneas para instrucciones y 8 líneas para datos. El bus de memoria de datos compuesto por 12 líneas de dirección y 8 líneas de datos. ¿Cuáles son sus principales características de este microcontrolador? Tiene incorporado el protocolo USB 2.0 para poder comunicarse y transmitir la información. Tiene también la comunicación RX-TX, incluso tiene dos, me parece, dos RX y dos TX, para conectar o enviar distintas señales puerto serial. Soporta, dice, una velocidad baja de 1.5 megabits por segundo y un full speed, en este caso de 12 megabits por segundo. Velocidad mínima y velocidad máxima para transmitir su información. 1 kilobyte de memoria, doble acceso vía USB, 35 pines input-output, en este caso disponibles para que se puedan emplear. ¿Qué pasa con los otros 5? Pues son de alimentación, el master clear, oscilador, etc. Memoria de programa flash 32 kilobits, RAM 2048 bytes, EPROM 256 bytes, velocidad de la CPU 12 MIPS. MIPS significa millones de instrucciones por segundo. Si es que no está ahí, pues anótenlo. MIPS significa millones de instrucciones por segundo. O sea, esa CPU puede ejecutar 12 millones de instrucciones por segundo. Oscilador externo de dos modos, hasta incluso 48 MHz. O sea, este microcontrolador sí soporta una oscilación de 48 MHz. Asimismo tiene un oscilador interno que puede seleccionarse entre 8 frecuencias de 31 kHz hasta 8 MHz. Tiene un oscilador incluso secundario con un timer 1 hasta 32 kHz. Opciones de oscilador dual permiten, dice, que la velocidad del CPU y del módulo USB sean diferentes. ¿Por qué tienen que ser diferentes? No necesariamente, pero en la mayoría de casos sí. ¿Y esto por qué?
porque el módulo USB necesita trabajar con esa señal de 48 MHz. Por eso es importante que para este microcontrolador pues sí se ha liberado esa opción de que trabaje a frecuencias mucho más altas de lo común, que eran 4, 16 o 20. Tiene su conversor análogo digital de 10 bits cada canal y en total son 13 canales disponibles que yo puedo utilizar para la conversión análoga digital. Tecnología nanowatt que brinda características y funciones de bajo consumo y ahorro de energía. Se tiene que su voltaje de operación está aproximadamente entre los 4.2 voltios y 5.5 voltios. Hay 4 timers, desde el timer 0 hasta el timer 3, uno de 8 bits y 3 de 16 bits. Módulos de captura, comparación y PWM. User, SPP, SPI y cuadrado C. 20 fuentes de interrupciones, 3 van a ser externas. Resistencias pull-ups en el puerto B programables. En el caso de que no tuviera resistencia de manera física, pues autorizamos que utilice las resistencias internas llamadas pull-ups. La función de, en este caso del ping del master clear, se representa como MCLR, es opcional, ¿ok? La función del master clear viene a ser opcional, no es necesario que lo tengan que configurar mediante un botón y una resistencia. Break on reset de valor programable, el power on reset, power up timer y oscilador startup timer. Soportan, dice, hasta 100.000 ciclos de borrado de escritura en memoria flash y hasta 1.000.000 de ciclos de borrado durante borrado o escritura en memoria EEPROM. Relación de datos mayores a 40 años. Retención, disculpe, retención de datos mayores a 40 años. ¿Eso qué quiere decir? El código que se grabe pasarán 40 años antes de que eh, se borre desde su memoria. Protección de código y datos programables. Encapsulado DIP de 40 pines. DIPs, pues es el tipo de encapsulado que utilizamos a menudo y que hacemos pruebas en los protoboard. Y llegamos a la hoja del fabricante, el cual vamos a revisar directamente en su PDF. Acá está de manera indicada, ¿no? Más que nada para no olvidarnos que debemos revisar también su hoja del fabricante de datasheet. La misma información, solamente que está en inglés. Y la comparación con otras, en este caso, dispositivos. No solamente quieren con respecto a los módulos, sino también en este caso con respecto a lo que viene a ser el ciclo de instrucciones, de las palabras, todo por su memoria flash, que es lo que finalmente está almacenando, y la propia memoria EEPROM. Aquí vemos dos comparaciones en lo que viene a ser los microcontroladores 18F, por ejemplo, 2555 y el 18LF 2455. ¿A qué hace referencia esto? Tenemos dos voltajes. Voltaje estándar 18F soporta de 4.2 a 5.5 voltios y el LF soporta rangos de 2 a 5 voltios. De 2 a 5 voltios. Hay una diferencia en cuanto uno quizás termine reiniciándose mucho antes. Reiniciándose nos referimos a la programación del microcontrolador. Cuando uno activa ciertos parámetros, cuando el microcontrolador, por ejemplo, cae o decae de 3 voltios, automáticamente se reinicia el microcontrolador y empieza desde la función número uno. Puede ser que sea el caso. Para ello se utilizaría el 18F. A mayor detalle, lo que viene a ser las características de este microcontrolador.
y el diagrama de bloques para la arquitectura interna del microcontrolador, que lo vamos a analizar conjuntamente a través del PDF, ya que aquí no se aprecia mucho las imágenes. Entonces vamos a abrir en este punto. Listo, acá tenemos el documento. Sirve tanto para el 18F2455, 2550, 4455 y 4550. Las características que ven en la primera hoja pues son las que hemos revisado en la diapositiva. Claro que de una forma un poquito resumida, pero en conclusión vendrían a ser prácticamente las mismas. De acuerdo a los empaquetados, como se ven eh, y los microcontroladores, pueden tener esta forma tipo cuadrada o rectangular. Los rectangulares también algunos son de montaje superficial. Listo, y nos vamos a quedar en este punto, que es el clock del microcontrolador y cómo lo vamos a programar. Y nos quedamos en este punto. Listo, continuamos. A ver, ¿por qué es importante en este caso este diagrama? Porque hace referencia a lo que es el oscilador, y el oscilador pues va a pasar a través de un PLL prescaler para finalmente llegar al, en este caso tengo que llegar a la frecuencia de 96 MHz para dividirlo entre 2 y obtener lo que es el valor para el USB DIP. Entonces, supongamos, yo entro con 20 MHz. Pongamos que es 20 MHz. Y 20 MHz. ¿Cuánto tengo que tener yo para obtener 96 acá? ¿Por qué es importante estos 96? Porque los USB trabajan a 48 MHz. Entonces, si acá tengo 96 y acá tengo esa mitad, el resultado va a ser 24 y por lo tanto estaría cumpliendo con esa condición. Disculpen, 96 entre 2 que sería 48. Cumpliría con la condición de 48 MHz. Sería para poder obtener el USB DIP y luego esto pase al USB periférico. Entonces, si yo tengo 20 MHz, ¿cómo hago para obtener 4? ¿Por qué solamente 4?
Porque este valor está indicando cuál es la entrada de este circuito para obtener los 96 MHz PLL. ¿Cuánto es la entrada? La entrada dice que debería ser 4. Entonces, si yo estoy agregando 20, tendría que dividirlo entre 5 para que aquí obtenga los 4 que me solicitan y con ello poder obtener aquí el valor de 48 MHz para el USB. Bueno, en un primer momento 96, después dividido entre 2 obtener lo que viene a ser el valor del USB. O sea, todo depende de que el valor que llegue sea 4. Si es diferente a 4, el valor de entrada, pues ahí ya va a ser mucho más complicado. Para poder configurar todos estos parámetros que estamos mencionando, por ahí van a variar en un cierto aspecto. Ya no va a ser simplemente PLL, sino High Speed PLL, por ejemplo, SRL, XTL1. Hay diversos nuevos comandos que vamos a estar utilizando dentro de lo que viene a ser la programación. Todo para que, en este caso, el USB Club pues esté en correcto funcionamiento. ¿Qué pasa si es que no tengo USB o no quiero configurar ese USB? No tendría ese... Por acá. ¿Qué pasa si uno tendría un valor directo de 48 MHz para obtener el valor, ¿no? De este cristal de oscilación? Porque el de 48 lo podría incluso mandar directo, ¿no? Por eso acá tienen ustedes un camino adicional. Acá está el nodo y acá está el camino adicional. Entonces nosotros podemos mandar los 48 MHz de manera directa y no habría ningún problema. Podría enviarlo de manera directa. Pero si tengo otros valores, ya sabemos que a través de un pre-scaler lo podemos obtener sin mayor problema. Estos comandos que les mencionaba, lo vamos a ir revisando también, porque va a ser importante dentro de la configuración del microcontrolador. Ustedes ven que acá hay muchas definiciones que son nuevas, que no hemos visto antes. Y varias de ellas se encargan de deshabilitar el módulo USB, el caso que no se esté utilizando. De repente para ese proyecto se tiene ya este microcontrolador a la mano, pero no es necesario, requerido el uso, en este caso de USB, así que se puede deshabilitar y es recomendable, ¿no? Si es que no se está dando uso, lo recomendable es utilizar simplemente el USB DIP y el CPU DIP deshabilitados. ¿Ok? Esos dos de ahí principalmente deshabilitados. ¿Dónde lo deshabilitamos? Pues en la propia programación del Pixel Compile. Entonces, este diagrama va a ser importante si es que tenemos que trabajar con lo que viene a ser el formato USB 2.0. Bien, hasta acá un breve repaso sobre lo que viene a ser este microcontrolador. Hay mucha más información si ustedes se van extendiendo hacia abajo para revisar otros registros y adaptarlo a nuestras necesidades. Hacer otro registro y adaptarlo a nuestras necesidades. Tal y como lo hicimos en la parte superior, donde solamente teníamos eh, valor, por ejemplo, de 4 o 20 MHz y en base a esto podemos subirlo. Para acá vienen más características. Lo vamos a revisar. Primero vamos a establecer cuál va a ser la programación idónea de acuerdo al problema que se esté brindando. Sin antes revisar también las cuestiones preliminares que mencionamos al inicio sobre
LabVIEW. Vamos a ver algunos parámetros. Parámetros y también algunas fórmulas. Entonces, hasta este punto lo que es el 18F4550, luego vamos a profundizar más cuando empecemos ya la programación. Hoy día todavía no porque quiero que todos tengan ya su LabVIEW instalado. Con cada uno de ustedes se pueda ir practicando al mismo tiempo. Por acá está el LabVIEW. Vamos a abrir un nuevo VI. Y listo. Vamos a hacerlo paso por paso. Da LabVIEW. Vamos a la opción de File. New VI. De referencia Virtual Instrument. Y les abre estas dos ventanas. Que vimos también la semana pasada. Era uno el diagrama de bloques y el otro era el indicador. ¿Sí? El diagrama de bloques se encontraba en esta parte. El indicador y los controles que se obtienen de este lado del panel frontal. Ok, entonces si no han llegado a descargar el software, aquí está. Ahí están los dos enlaces. Están dentro del aula virtual también. De todas formas lo voy a copiar, lo voy a dejar ahí en el chat. A ver, un par de minutos para que empiecen a abrir su software y empezar también a trabajar, ¿ok? Un par de minutos para que abran su software y empiecen a trabajar. Y los que están en proceso de instalación, vayan finalizando. Un par de minutos nada más, para empezar todos juntos. Muy bien, continuamos ahora sí. A ver, Disculpe, ingeniero, dime, ¿qué pasó? ¿Sí? Sí, adelante, disculpa, estaba apagado el en micrófono. el Additional Items, dejo seleccionado las casillas que me manda por defecto. ¿Cuál, disculpa? ¿En el Al momento software? al momento de la instalación. Ah, ya, sí, sí, todo déjenlo por defecto nada más y aceptan las licencias. Ok, todo lo dejan por defecto. Bien, mientras van terminando de instalar sus compañeros, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ok? De lo que realizamos la semana pasada. Breve repaso. Ahorita voy a juntar aquí, porque parece que están haciendo ruido al otro lado. Ya, ahora sí. A ver, vamos a revisar el audio. Sí, ok. Listo. Eh, ustedes pueden trabajar, por ejemplo, en ese color que se ve en el panel frontal, o pueden editar incluso también el fondo. Para ello, por aquí aprovechamos y sacamos también la lupa. Vamos a esperar que cargue unos segundos. Eh, porque acá como las conexiones son bien pequeñas, por ahí voy a necesitar hacer algunos acercamientos. Así que vamos a sacar el tema de la lupa mientras carga ahí unos segundos. Y les mencionaba que ustedes pueden editar su panel frontal, ¿ok? Lo pueden editar eh, al estilo que gusten. No necesariamente tiene que quedar así como ven de color plomo, sino que ustedes al momento de dirigirse a la parte superior, a la opción de View, tienen la opción que dice también eh, Tools Palette, si no me equivoco, ahora vamos a hacerle clic acá. Sí, acá está, Tools Palette. Acá tienen los dos colores grises por defecto. Uno es el borde y el otro es el fondo. Ustedes pueden cambiar aquí, ¿no? Por ejemplo, si quieren que sea azul, disculpen, ese era el borde, este de acá. Y trabajar su pantalla de esa manera. Es dependiendo el gusto de cada uno. Yo lo voy a dejar en blanco para que ustedes puedan ver mejor los componentes que vamos a colocar. Por defecto ya les menciono que esto viene en color medio gris. Yo lo voy a dejar en color blanco. Listo. A ver, empezamos. Voy a sacar un indicador. ¿Ok? Numeric Indicator. Lo colocamos por cualquier lado, no hay ningún problema. Y sacamos un control numérico. Esto es lo que hicimos la semana pasada. Y estos
componentes, con control E puedo cambiar, ojo, a la otra ventana sin necesidad de estar minimizando o maximizando. Control E me permite interactuar entre las ventanas. Entonces mencionábamos que los controles tienen la conexión en el lado derecho y los indicadores la conexión en el lado izquierdo. Entonces yo puedo establecer una comunicación entre ambos bloques. ¿Ok? Lo mismo hacíamos, voy a borrar esto, solamente era para indicar. Lo mismo hacíamos con los sliders también, por ejemplo este de aquí. Y le podemos indicar este slide que es tipo numérico, que sería un control numérico, ¿no? Este control numérico me vaya a controlar el llenado de este tanque, o bueno, el nivel de este tanque. Por ahora de forma manual, después toda esta información que ustedes ven al lado izquierdo, por ejemplo, del nivel, va a estar direccionada desde el microcontrolador y el tanque o cualquier otro indicador, temperatura, etcétera, lo que va a hacer es adecuarse, ¿no? a esa temperatura, a ese nivel que se está enviando desde la tarjeta o del circuito electrónico. Ok, entonces aquí, este es el control, vamos a poner aquí control de nivel, y este es el tanque. Vamos a poner que ambos trabajen a 250. Voy a cambiar acá los límites. Cambiar los límites es sencillo, simplemente se posicionan en el límite superior. A ver, se abrió esto de aquí, lo hace muy. Ponemos aquí, en vez de 10, le hago doble clic izquierdo y le voy a poner 205. Para que ambos estén al mismo nivel. Listo. ¿Se pueden hacer más cosas? Sí, se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, si yo selecciono este, este indicador, que viene a ser un tanque, le doy clic derecho, puedo ver también acá una opción que dice visibilidad de ítems y activar lo que es el unit label, o puedo activar también el digital display. De preferencia el digital display porque me permite dar un valor más aproximado de lo que se tiene en el tanque. Por ejemplo, ya no sería por acá 150 al cálculo, ¿no? Sino sería 149.791. Le da mucha mayor precisión al valor que se está obteniendo. Igual, lo mismo acá. Acá también puedo obtener digital display para poder ver con precisión o modificar con precisión el nivel que quiero que tenga ese tanque. ¿Qué más se puede hacer? Se puede cambiar incluso también el color de líquido, etcétera. Eso es sencillo, simplemente, y con cualquier objeto se puede hacer. Cualquier objeto puede cambiar sus propiedades con respecto a los colores. Simplemente es clic derecho, propiedades, que está al último. Esperamos que cargue. Y acá me da un sinfín de propiedades para este tanque. ¿Dónde se centran ustedes? En la apariencia, la primera pestaña. Y acá donde dice Fill, ustedes pueden cambiar otro color para ese tanque. Y pueden cambiar el color del llenado, ¿no? El llenado en este caso del tanque. Y acá también, si gustan, pueden cambiar todo acá. Vamos a ponerle a ver color azul más oscuro. Y listo. Entonces con esto puedo modificar el nivel. Y acá lo voy a ver, lo voy a observar visualizado. A ver, control E. Si aparecen estas conexiones, porque previamente pues habían otros dos bloques, lo pueden seleccionar y ir borrando. Pero ¿qué pasa si tienen múltiples conexiones erróneas porque eliminaron un bloque del cual dependían muchas otras o muchos otros bloques y conexiones? Se le van a tener varias líneas con este X de error porque ya no hay nada conectado ahí. Entonces, ¿cuál es lo más sencillo? Presionar control B. No control V, sino control B. Para que se eliminen automáticamente todas las líneas que se encuentren mal conectadas. No es necesario seleccionarlo, simplemente control B y me limpia todas las malas conexiones. Ahora sí, me queda libre para que este control se anexe a lo que viene a ser el tanque y le va a transferir esa información. Ahorita, esto de acá me está sirviendo, lo que está al lado izquierdo, este control de nivel, como un movimiento manual que yo puedo realizar para controlar el nivel del tanque.
Más adelante, como les digo, esta información del nivel va a venir directamente del microcontrolador, sin necesidad de que yo tenga que manipular algo y automáticamente va a modificar el nivel del tanque. O puede ser la temperatura, puede ser cualquier otra magnitud. Listo, ya tenemos esta conexión. Lo que vamos a hacer es simular. Damos una simulación, run, solamente un run, no de manera continua, sino simplemente un solo arranque. Presionamos, pero solamente vemos que parpadea. Incluso no sé si ustedes verán esa parte, pero parpadea. Movemos esto a aproximadamente 200. El tanque no se ha variado, sigue en 100 y algo. Ejecutamos, run, y se actualiza. Sí se actualiza el mismo dato, pero lo hace solamente una vez o cada que yo esté haciendo clic en el modo de arranque de la simulación. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Si es que tengo una ejecución continua a través de lo que son las funciones. Bueno, esto lo voy a cerrar un ratito, el tools. Voy a cerrar porque ya no lo vamos a utilizar. Bueno, al menos no por ahora. Eso sí, cada vez que utilicen el Tools Palette, no se olviden de activar aquí este LED. ¿Ok? Es para el Automatic Tool Selection, o sea, para que se seleccionen automáticamente las conexiones. Ojo, esto nunca lo dejen sin la activación. Siempre activen esta opción, es importante. Luego ya pueden cerrar esa ventanilla. Listo, entonces vamos a lo que viene a ser el diagrama de bloques. Tenemos esta conexión, pero quiero que se repita de manera indefinida, así como realizamos en lo que es programación y crearnos un while, y este while lo hacemos verdadero para que todo lo que esté dentro de este while se ejecute de manera infinita. ¿Qué voy a hacer yo? Pues sencillo, busco, o sea, hago clic derecho a la sección de estructuras y acá tenemos esa estructura de tipo while loop. ¿Ok? Tenemos esa estructura de tipo while loop. No es acá como en Pixel Compiler o en otro lenguaje donde yo tengo que escribir el código. Acá lo que hacemos es colocar el código de manera gráfica. Esos son bloques, mejor dicho. Por eso se llama lenguaje G, haciendo referencia al lenguaje gráfico. Entonces voy a utilizar este while loop. ¿Ok? Voy a utilizar este while loop. ¿Cómo llegué hasta ese punto? Clic derecho, estructuras, y voy a la opción que dice while loop. Lo selecciono, izquierdo, me aparece lo siguiente. Voy a hacer un zoom ahí. Me aparece como una especie eh, de un cuadradito, ¿ok? Un cuadradito con, a ver, con líneas punteadas y en la parte inferior derecha como indicando un ciclo, un bucle, ¿no? Un semicírculo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Encerrar lo que quiero que se repita entre ese while loop y soltar. Todo lo que coloque acá se va a repetir siempre y cuando este botón de stop sea falso o sea verdadero, dependiendo de ello. Ahora, pero yo no quería esto, yo quería agrupar esto de aquí, entonces esto lo vamos a borrar. Para no causar confusión lo borramos. Y vamos a sacar nuevamente la estructura de tipo while loop. Y ahora sí, voy a encerrar solamente lo que quiero que se repita. La mayoría de veces ustedes van a empezar del borde superior izquierdo y borde superior izquierdo a los elementos. Si hubiera más elementos, pues estaría un poco más lejos. Como solamente son estos dos, su indicador y control, pues selecciono y arrastro sin soltar hasta encerrar ambos bloques. Soltamos y listo. ¿Ya estará listo para hacer un ciclo infinito? Pues todavía no. ¿Por qué? Porque necesito arriba verificar por qué hay errores. De lista de errores y la flechita que antes estaba de color blanco listo para activarse, ahora aparece roto y no me permite simular. Cada vez que esa flecha aparezca de esa forma es porque algo están haciendo mal. Una de las formas sencillas es hacerle clic, verificar la lista de errores y acá me dice dónde hay un error encontrado. Me dice en lo que es el while loop. Aquí hay un error. ¿Cuál es ese error? Que al botón de stop, al loop condition, no se encuentra ni activado ni desactivado.
Entonces vamos a hacerle un clic derecho y le voy a crear un control. ¿Ok? Un control. Listo, ya le creé un control de stop. Incluso voy a reducir la vista. Cualquier elemento que ustedes ven y que está muy grande y les está estorbando, lo pueden seleccionar, clic derecho y van a la opción que dice BIOS Icon y quitan ese check. Quitan el check. Y listo. La vista se modifica y se hace mucho más pequeña. Verificamos ahora y si efectivamente la flecha ya se encuentra correctamente como estaba antes y me permitía simular. Seleccionamos y ahora sí está ejecutándose de manera cíclica, porque tenemos asignado esta estructura while loop. Acá no se aprecia mucho quizás cómo cambia la interfaz, pero si hacemos control E, pues aquí cambia un poco más el tema de la interfaz. Vamos a parar. Ya no es necesario hacer un aborto de la ejecución, simplemente acá en mi botón de stop, le hago clic y listo. Vamos a indicarlo nuevamente. Este stop vamos a ponerlo mucho más grande. Ya está. Exagerar, vamos a reducirlo un poco. Ok, entonces ya tengo mi pulsador de stop o parada de emergencia. Simulamos nuevamente, porque aún no hemos visto acá los cambios. Y ahora sí estos cambios se dan en simultáneo en tiempo real. ¿Ok? Estos cambios se dan en en un mismo valor. Por ahí cuando ya enviemos información desde el microcontrolador, puede ser que varíen algunos decimales, toda la data que se está enviando. Pero mayormente aquí como es solamente la simulación, dentro de la simulación no hay factores externos que afecten el envío de estos datos, pues se ven totalmente idénticos. Lo que yo hago en este momento, deslizar el slider, se va a hacer de manera automática cuando ya programemos el microcontrolador. Como yo detengo esto, ya no es necesario, como les mencionaba, el aborte de ejecución que teníamos acá arriba, que era solamente para cuando yo activaba un ciclo continuo. Ahora he dado simplemente un arranque a la simulación, pero como tiene una estructura while loop, se queda realizando ese ciclo. Para detenerlo, presiono este pulsador de stop que fue configurado a su loop condition en la parte inferior derecha. Presiono stop y listo, se detiene. Y acá tenemos nuestros bloques como quedarían. Control de nivel establecido mediante un slider y en la parte inferior derecha pues mi pulsador de stop. Hay más de pulsadores, controles, indicadores. No son los únicos. Ojo, si ustedes hacen clic, por ejemplo, y buscan aquí en la opción que dice Silver, van a encontrar más tipos de botones, por ejemplo, que ustedes pueden utilizar y los pueden configurar a su manera. ¿Por qué digo que se puede configurar a su manera? Ustedes pueden darle el tipo de accionamiento mecánico. Seleccionando el bloque, en este caso sería Stop, y derecho, van a la opción de Mechanical Action, me parece que dice ahí, y ustedes pueden escoger cuál es su accionamiento mecánico. ¿Tiene antirrebote? Si no tiene antirrebote, ustedes lo pueden determinar. Por defecto, el que viene es el Latch Win Release. Ese es la configuración mecánica que trae por defecto, pero ustedes pueden escoger cualquiera de ellas. Cualquiera de ellas pueden escoger, dependiendo la función que le van a dar. Para mi caso, lo dejo así, tal y como está por defecto, total, no va a afectar la programación. Ahora, hemos mencionado que esto hace ciclos infinitos, ¿no? Genera ciclos de manera infinita y solamente se detiene a través de ese stop. ¿Será la única manera? Pues posiblemente no sea la única manera, porque esto está generando un montón de ciclos. Fíjense, si yo a este i, que por si acaso, si es que no se ha mencionado, es el número de iteraciones que está generando. Yo quiero ver cuántas iteraciones está generando esta estructura while loop hasta que yo lo detengo, presiono el stop. Entonces voy a crear un indicador. A este a i que ustedes ven ahí, vamos a hacerle clic derecho y le creamos un indicador para ver cuántas iteraciones está realizando. Control E
Por aquí está nuestro indicador de iteraciones. Vamos a ponerle acá arriba número de iteraciones. Vamos a simular. Fíjense, esta es la cantidad de iteraciones que se ha generado en unos pequeños segundos. Vamos a dar stop. ¿Cuántas iteraciones ha tenido? A ver, vamos a revisar. 121.123.730 iteraciones. O sea, ha ejecutado estos bloques que están de manera interna esa cantidad de veces. O sea, una cantidad muy, muy grande que la verdad, si es que es un ciclo infinito, no va a haber ningún problema. Pero si nosotros queremos que haga un número reducido de iteraciones, supongamos ustedes quieren que haga 10 iteraciones, entonces esto se tendría que corregir. Supongamos que yo les pido algún examen o una práctica, o de repente ustedes están desarrollando su proyecto y necesitan solamente 10 iteraciones. Y necesitan que ese ciclo while ejecute 10 veces nada más. Entonces ustedes, o ejecute, en este caso, disculpen, ejecute el while, por ejemplo, cada segundo, o cada 2 segundos, o cada medio segundo. Que haga las iteraciones. Ya, que las iteraciones sean infinitas, pero que los datos se actualicen cada medio segundo, o cada segundo, o cada 2 segundos. Entonces, ¿qué hacen en ese caso ustedes? Pues sencillo. Las iteraciones las dejan ahí porque me sirve para ver cómo están evolucionando. Lo que puedo hacer es quitarle la vista, ¿no? BioSecond, reducirlo para que no ocupe mucho espacio. Pero eso, bueno, no va a influir en nada. En realidad, lo que yo tengo que hacer es buscar un temporizador dentro de lo que es el diagrama de bloques. Clic derecho y vamos a la opción que dice Timing. Y acá vamos a sacar este wait de, bueno, que está en milisegundos. Ok, Timing, wait y lo seleccionamos. Hacemos clic izquierdo y lo vamos a colocar aquí dentro de nuestro while loop. Tiene para conectar en el lado izquierdo y para visualizar el valor del timer en el lado derecho. Bueno, en este caso, el valor de espera le voy a poner 1 segundo. Create y vamos a ponerle una constante, ojo, ¿ok? En su conexión del lado izquierdo de este bloque. Y derecho, create en esta parte y una constante, ¿ok? Una constante le vamos a colocar. La constante va a ser de 15 iteraciones, ¿ok? Disculpen, acá no son las iteraciones, son los segundos, se me estaba pasando. Estamos colocando un temporizador, timing, se supone que esto está en, bueno, le voy a agregar aquí un valor para el tiempo. Si pongo 15, va a ser 15 milisegundos y me parece que es muy poco. Si revisamos acá nuevamente timing, el wait está en ms, o sea, en milisegundos. O sea, lo que yo le coloque al lado izquierdo va a estar en milisegundos. Por lo tanto, si yo quiero un segundo, deberé colocarle 1000. ¿Ok? Deberé colocarle 1000 para que 1000 milisegundos sean igual a un segundo. Listo, entonces cada segundo se va a ejecutar esas iteraciones. ¿Ok? Le damos play nuevamente. Y empieza a realizar ese conteo de iteraciones. Mucho más lento, mucho más pausado. Y eso siempre va a ser importante para que no se vayan ustedes de repente en algún ejercicio sobresaturar utilizando demasiadas iteraciones, cuando en realidad ustedes pueden controlar la velocidad con la cual va a ejecutar. En la mayoría de casos se deja sin modificar el tiempo, ¿no? Se deja tal y como está, porque solamente se quiere ver en tiempo real. Eso también puede afectar, o sea, si le ponen delays muy altos, yo por ejemplo muevo esto y hay un pequeño delay. Ya no es como antes, estaba en tiempo real. Hay un pequeño delay ahora. ¿Ok? Siempre hay que tener en cuenta eso y buscar el equilibrio. Ok, como esto es infinito, va a seguir. Así que le voy a dar stop. Ok, le damos stop. Listo. Otra forma de detener el while loop sin necesidad de presionar el stop, que se haga de manera automatizada. Por ejemplo, si el tanque llega al nivel de 250, creo que lo hemos colocado, ¿no? Ya, si llega al nivel de 150, que se detenga automáticamente.
esa estructura while loop. ¿Ok? Incluso esto ni nos interesaría o podemos reducirle. No ponerle 50 milisegundos, porque no va a depender del tiempo. Ahora va a depender de que yo coloque un bloque de comparador y diga que si es mayor que, creamos acá una constante en la conexión, clic derecho, constante, y le ponemos que si es mayor que 250, detenga esto de acá. Pero ¿qué pasa? Yo intento conectarlo al mismo cable porque también me debe detener, ¿no? Si esto se cumple, o sea, disculpen, 150 no, 150, había puesto 250. Si este valor del control de nivel pasa a los 150, que se detenga el proceso de la estructura while loop o el proceso en general. Pero ¿qué pasa? Yo conecto a este nodo donde deberían estar las dos condiciones y me arroja esos errores. Control B presionamos. ¿Qué hago en esos instantes? Pues si yo tengo dos condiciones y cualquiera de ellas puede ser, estoy hablando de una estructura de tipo OR. O puede activarse de esta manera o puede activarse de esta otra manera. Lo que tengo que hacer es colocar aquí una estructura booleana de tipo OR. O se activa de esta manera o se activa de esta otra manera. Listo, de esa manera puedo detener lo que viene a ser esta estructura while loop. Entonces vamos a revisar atentos. Simulamos. Ok, nuestro valor está aproximadamente en 33.7259. Seguimos subiendo, no hay ningún cambio. Las iteraciones se siguen ejecutando acá, ya van cerca de 200 y tantas iteraciones. Y vamos a hacer que esto llegue de forma manual hasta los 150. Cuando voy a llegar exactamente, o pasar, ¿no? En este caso, porque es que tiene que ser mayor que 150. Pasamos de 150 y automáticamente se detuvo la simulación. Y automáticamente se detuvo esta simulación. Entonces yo puedo detener de esta manera procesos, ya sean en la estructura while loop o también en la estructura for loop, que aún no la hemos analizado, pero tiene características similares. Entonces, siempre y cuando yo pase de un cierto nivel, de un cierto valor, yo puedo utilizar eso como información para detener alguna función que se está ejecutando o que depende, en este caso, de la cantidad de iteraciones. Se pueden establecer muchas condiciones para el tema de finalizar el proceso. Una de ellas es, como les muestro ahí, obtener su stop y presionarlo o establecer de repente un límite, ¿no? Esos 150 vendría a ser un límite superior al cual queremos que automáticamente cuando se sobrepase ese límite se detenga lo que es la estructura de tipo while loop. Como medida de prevención de emergencia también se puede utilizar. Bien, esto concerniente a la estructura de tipo while loop. Ahora, si ustedes quieren hacerlo incluso un poco más interesante y que no tengan que ustedes mismos estar manipulando este control, ustedes quieren que automáticamente empiece desde cero y llene solito, sin necesidad de que yo lo esté manipulando, pueden hacerlo también, pueden representar esa simulación, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Pues este es mi control, ¿cierto? Mi control manual. Este es mi control manual que yo estoy utilizando. Si yo ya no quiero que dependa de esto, puede depender de repente de las iteraciones. Solamente ojo para efectos de simulación. No quiere decir que así van a representar ustedes sus problemas a través de solamente iteraciones. La información, como ya les dije, tiene que venir desde el microcontrolador y ustedes tienen que aprender a decodificar esa información. Para este ejemplo, por ejemplo, podemos eliminar esto. Tómenle captura antes de ello para que tengan este ejercicio ahí guardado. O bueno, esta captura de este ejercicio, porque ahorita lo voy a modificar. Que tomen una captura o traten de finalizarlo. Entonces, solo para efectos de simulación, lo que voy a hacer es eliminar ese control de nivel
Y el avance de ese tanque lo voy a representar por el número de iteraciones. Ya voy a hacer lo siguiente. Elimino esto de aquí. Control B. A borrar todas las líneas construyendo. Esto lo coloco un poco hacia abajo. Y vamos a conectar al tanque esta información. Ojo, como es un i32, tiene solamente valores exactos. Ni decimales ni flotantes. Listo, entonces ya tengo mi número de iteraciones. ¿Cada qué tiempo? Para que se vea o se aprecie más, le vamos a poner 500 milisegundos. ¿Ok? 500 milisegundos. Cada 500 milisegundos va a aumentar en este caso el nivel del tanque. Hasta llegar a 150, vamos a ponerle esta condicional que también se había salido. Hasta que sea mayor que 150 y automáticamente se va a detener. ¿Ok? Esa sería la lógica. Número de iteraciones, ya sabemos que es infinito, así que yo lo he timeado a medio segundo, o sea que cada medio segundo aumenta el número de iteraciones. Una vez que llegue a 150, o sea mayor que 150, automáticamente se va a detener ese proceso, que vamos a revisar. Inicializamos, ok, número de iteraciones empieza en 0, arriba se ve el display que se va llenando, tiene que llegar o pasar, en este caso a 150. Cuando llegue a 150 o pase de 150, automáticamente se va a detener el ciclo de la estructura while loop. Ok, ya está por llegar, falta muy poco. Y cuando llegue a ese punto debería detenerse. También puede detenerlo, ojo, directamente presionando stop, pero como lo estamos haciendo de manera automatizada, que empiece el llenado y se detenga en base a su programación nada más. Listo. Pasó 151 y se detuvo. Ok, pasó 151 y se detuvo. Listo. Entonces tenemos una breve simulación del llenado de un tanque que fácilmente puede ser reemplazado, ¿no? Si es que nosotros ya lo tuviéramos diseñado al menos en Proteus. Podemos reemplazarlo a través de un potenciómetro, a través de datos aleatorios también. No necesariamente tiene que ir igual del el rango de 0 a 250 litros si fuese, por ejemplo, un control de nivel. Podría ser cualquier otro valor para poder transmitirlo, recepcionarlo en LabVIEW, decodificarlo y emplearlo dentro de este circuito. Circuito de programación en lenguaje G. No sé si tienen preguntas hasta este punto. Una pregunta, alguna consulta o algo que no quede claro de LabVIEW, por ejemplo, de los bloques que estamos utilizando. Igual saben que esto queda grabado, ¿no? Pero si tuvieran alguna consulta lo pueden realizar, porque cada vez vamos a ir añadiendo más y más y más funciones y más lógica. Por su cuenta también pueden ir revisando. El LabVIEW, aparte de mostrarle los bloques y todo lo demás, por ejemplo, si yo no sé qué es este timing, nunca lo he visto, puedo hacer clic derecho y en la opción de Help seleccionamos. Vamos a esperar que cargue. Y acá está. Abre una ventana de ayuda con respecto a ese elemento, ese bloque. Y me indica cómo debo trabajarlo. Qué es lo que debo colocar, está en milisegundos, etcétera.
¿Cuál? Lo mismo puede ser para cualquier bloque. Por ejemplo, saco este bloque de gráfica, por ejemplo, pero no sé cómo utilizarlo. Y derecho, a ver, ¿dónde está la opción de help? No me parece. Ah, perdón, disculpen. Acá tiene que ser. Lo estaba viendo en el panel frontal. Tiene que ser en el diagrama de bloques. Y derecho, a ver, claro, no me aparece. Help está abajo de visibilidad de ítems. Bueno, para este caso no me aparece. Creo que para los bloques que son numéricos, booleanos, etcétera, no aparece directamente. Más para los bloques que pueden ser algunas funciones, tienen eh, alguna connotación, en este caso distinta. Por ejemplo, vamos a escoger este string subset por acá, que es para cortar ciertas cadenas de caracteres que pueden llegar a través del microcontrolador, se pueden separar. Importante para el proceso de decodificación de información. Acá sí me aparece, por ejemplo, miren, clic derecho, helps. Y vamos a revisar. Está, ahí me indica el string, el offset, el length. ¿Para qué son esos parámetros? De esos a mí me aparecía, ¿no? Los bloques de color amarillo. Pero creo que esto como es para visualizar nada más los indicadores, no tienen mayor información. La información está más ligado a los bloques que yo utilice para complementar el proceso de la programación, de la lógica, ¿no? De ahí vamos a estar viendo también el tema de las gráficas importantes para ver las señales. Listo, entonces con eso estaríamos finalizando la sesión de hoy día. Hemos visto un poco más con respecto a LabVIEW y funciones y cómo se puede trabajar de manera interna. Si es que aún no se tiene, por ejemplo, una lógica establecida a través del microcontrolador, no se tienen datos, se pueden simular acá los datos. Incluso también se pueden simular datos de tipo aleatorio, tipo random. Hay este bloque, por ejemplo, vamos a ver, clic derecho, existe este bloque que está dentro de la parte numérica. Y acá está, son como dos dados que dice random number, que ustedes pueden escoger datos, bueno, colocarlo dentro de su función, coger este bloque y obtener datos aleatorios. Hay datos aleatorios de 0 hasta 1. O sea, si ustedes quieren tener 0.5, 0.8, 0.2, etcétera, con más decimales. Pero si ustedes quieren obtener rangos, por ejemplo, de 0 a 10, de 0 a 100, datos aleatorios, simplemente tendrían que multiplicar este bloque por 10 por 100. Ya van a tener mucho más rango para poder probar sus funciones, el proyecto que estén implementando. O sea, sirve más que nada para testear ese bloque de los números aleatorios. Listo, entonces para no pasarnos de la hora, porque a las 6 también tenemos otra sesión de clase. Asistencia, alguien se conectó. Faltaban Rivera, Tamanamut. Uno, uno se conectó. Ingeniero, ¿Sí? para justificar mi asistencia, por favor, de la primera clase, porque tuve problemas con el internet ¿Ya? y no pude ingresar. ¿De qué fecha? De la primera clase, voy a ver qué día fue. El 20, ingeniero, del 20. Ya, listo. Sí, ingeniero, gracias. Nadie más está presente de los que faltan. Rivera, ¿están? Bueno, es responsabilidad de cada uno, ¿no? Estar atento al tema de la asistencia porque supone que deben estar presentes también. Listo. Esto lo voy a... A ver, vamos a guardar esto en el ahora. Vamos a retroceder. Ya, lo guardamos en ese punto. Incluso las iteraciones
lo pueden analizar esto de aquí. Simplemente lo borramos. Más adelante van a ver a profundidad cómo se va trabajando esto. Pero sí, lo voy a guardar esto para que ustedes de repente lo puedan descargar. Si es que ahorita no lo pueden terminar, vamos a poner ejemplo 1. Guardamos en escritorio nada más. Vamos a la opción del aula virtual. Vamos a subir de una vez la clase. Bueno, el archivo, ¿no? En este caso del ejemplo 1 de LabVIEW. A ver, buscamos acá en escritorio. ¿No? Este de aquí. Vamos a poner acá función. While loop. Guardamos. Listo, ahí tienen ya ese ejercicio dentro de aula virtual. Vamos a ponerlo dentro de la pestaña de documentos de trabajo. Este PDF también lo voy a estar colocando. Ustedes puedan revisar información del datasheet de este microcontrolador y a su vez también de las diapositivas que hemos revisado. Eso lo voy a hacer ya en unos minutos para no extender mucho el tema también de la grabación. Ok, entonces si no hay alguna consulta, nos estamos encontrando dentro de 30 minutos nuevamente con sus 5 o 10 minutos de tolerancia para que puedan conectarse y avanzar con la sesión de instrumentación real. Hoy día vamos a ver lo que es neumática, ¿ok? Lo que es neumática vamos a analizar hoy día. Así que primero un poco de teoría sobre neumática y después ya pasamos a realizar los circuitos en el software de FluidSim. Que por favor, si es que no lo han instalado, instalen el software, ya se encuentra también en el aula virtual para que lo puedan descargar, lo puedan instalar. Ahí están las instrucciones, todo lo demás. Que búsquenlo en la aula virtual si es que no lo han descargado todavía, instálenlo en este tiempo intermedio que tienen hasta las 6:10, 6:15 que estamos iniciando con el otro curso. Ok, nos encontramos dentro de unos minutos.